Pastora, mil gracias por la invitación, por el privilegio de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Bendiciones para todos, hermanos. Bueno, yo quiero compartir el día de hoy, hermanos, una palabra enmarcada dentro del tema de armas espirituales, siendo primero que todo conscientes que estamos en una guerra con el enemigo y que como soldados de Cristo debemos aprender a utilizar nuestras armas, las armas que Él nos ha dado. Y quisiera enfocarme el día de hoy en la que yo creo que es la principal de todas ellas y es la oración. El versículo en el que voy a basar la reflexión del día de hoy es Efesios 6, verso 8. Y he tomado una versión que me gustó mucho, es la versión de la Biblia del Pueblo de Dios, que dice: eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Y me gusta esta versión porque tiene dos o tres palabras muy precisas que, a diferencia de otras versiones, nos aterrizan bastante bien en lo que es la comprensión del mensaje que el apóstol Pablo trae para nosotros en esta cita. Pero quisiera comenzar con una reflexión que vi en estos días leyendo. Y en la lectura se hacía una cita de un anciano pastor, y ese pastor decía algo así: he notado que existen tres etapas en la vida de la mayoría de los siervos de Dios. Tres etapas. La primera, la etapa en la que cree que puede hacerlo todo. La segunda, la etapa en la cual se da cuenta que no pudo hacer nada. Y la tercera, la etapa en la cual por fin se da cuenta de que debe depender de Dios para hacer todas las cosas. Esa reflexión que veía de este pastor en la lectura que hacía me cuestionó mucho, porque a veces a lo largo de la vida y de los años uno se identifica con esas tres etapas sin ninguna duda. Y yo creo que el apóstol Pablo pareciera confrontarnos con el mismo principio, diciéndonos a través de el versículo que vamos a trabajar hoy, diciéndonos: no seas autosuficiente, sino aprende a depender del Señor, aprende a depender de Dios. Nosotros sabemos bien que el enemigo viene para tres cosas básicamente: para matar, hurtar y destruir. Así lo dice la palabra. Y efectivamente el enemigo quiere destruir la verdad, destruir la unidad en tu corazón, quiere destruir la unidad en tu familia y en tu iglesia. Pero frente a eso, nosotros como hijos de Dios y como soldados de Cristo tenemos una misión. Y esa misión nuestra es permanecer firmes en nuestra fe. Pero ¿cómo permanecemos firmes? ¿Cómo nosotros podemos permanecer realmente firmes y cumplir lo que Dios espera de nosotros? Pues bien, los soldados, como sabemos, tienen armas. Y la oración, como les decía al comienzo, creo que es la principal de todas ellas. Y es la principal arma que Dios nos da. Tenemos que orar. No es si queremos. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que orar. Sin la oración, nosotros sencillamente podríamos vivir la vida cristiana. Mediante la oración es que nosotros tenemos comunión con Dios. Mediante la oración nosotros
obtenemos respuesta a nuestras peticiones, a nuestras súplicas. Mediante la oración nosotros intercedemos por nuestros hermanos. Y también es que podemos enfrentar los ataques de Satanás. Pero bien, orar es hablar con Dios, pero no solo es hablar con Dios, es también escucharlo. La oración, hermanos, no es un rito, no es como un espacio que porque llegaron las 4 o las 5 de la mañana, nosotros decimos, ay, tengo que orar. No, esa no es la oración. La oración es este asunto personal entre cada uno de nosotros con Dios, y es más un diálogo entre ambos en el cual nosotros tenemos esa posibilidad de adorarle, de alabarlo por lo que Él es, claro, de expresar nuestras súplicas, nuestras peticiones, pero también un escenario especial, cada día darle gracias por un nuevo día, por un nuevo día de vida, por un nuevo día de salud, por un nuevo día disfrutando de la inmensa cantidad de bendiciones con que Él ha premiado muchas veces inmerecidamente. De manera que abramos ese espacio para ese diálogo entre Él y nosotros, en el cual nosotros le damos gracias y le alabamos, hacemos nuestras súplicas a Él, oramos por nuestros hermanos, es decir, intercedemos por las intenciones de cada hermano de nuestra iglesia, de cada amigo, de cada familiar, etcétera. Teniendo la certeza, hermanos, de que Él escucha esa oración cuando oramos correctamente, cuando oramos con la voluntad de Él, cuando somos obedientes a su palabra y estamos en su camino, cuando no nos hemos apartado. Y no solo Él escucha esas oraciones, sino que también nos responde. Yo creo que todos tenemos testimonios, muchos testimonios de las respuestas del Señor. Pero si alguien no las tiene, yo les puedo dar muchas. Esta semana tuvimos una nueva respuesta, esas que el Señor nos ha acostumbrado en nuestra vida a recibir de parte de Él, y que quiero enmarcar simplemente diciéndoles o recordando un pasaje de la Biblia que dice: sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y yo quiero decirles, hermanos, que veníamos orando con mi esposa, con mis hijos, en familia, por un propósito muy especial. Y en esta semana que está terminando recibimos su respuesta, y esa respuesta fue tan sorprendente por lo que fue mucho más allá de lo que nosotros pedíamos, que no nos lo hubiéramos podido imaginar. Por eso yo les digo, estoy seguro que todos tenemos ese tipo de testimonio, pero si alguien no lo tiene, nosotros tenemos varios, y quisiéramos en cualquier momento compartirlos con nuestros hermanos, porque alguna vez hace muchos años el Señor en una palabra nos dijo: acostúmbrense a vivir en lo sobrenatural. Y desde hace más de 10 años nos hemos acostumbrado a eso, a vivir en lo sobrenatural, a vivir lo que es vivir de la palabra de Dios, a ver lo que es, a saber y a vivir lo que es vivir de sus promesas. Entonces, yo les digo, hermanos, Él siempre nos escucha, Él siempre nos responde, y sus respuestas siempre son mejores de lo que nosotros esperamos si lo analizáramos en nuestra mente y en nuestra dimensión y en nuestra perspectiva humana. Muy bien. Es definitivamente un arma espiritual muy poderosa. La oración tiene el poder de cambiar nuestro entorno, de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestras circunstancias, de cambiar visiones, de despertar y de animar nuestros corazones. Es un arma que tiene el poder de derribar todo lo que se opone a la verdad de Dios. Tiene el poder de abrir puertas, tiene el poder de remover maldiciones, tiene el poder de romper las ataduras espirituales.
de romper pactos satánicos, aún de expulsar demonios. Y a través de ella también logramos que se haga justicia. Hermano, vea todo lo que usted puede cambiar con solo elevar una oración al Padre. Pero es que ese Padre que tenemos nosotros es el Padre que todo lo puede. Todo lo que, claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que ser diligentes, pero todo aquello que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Y estamos al alcance y a la distancia de doblar rodillas y orar a Él, orar con convicción, orar dentro de su voluntad. Cuando nosotros oramos, un mundo espiritual que obviamente nosotros no vemos, pero estamos seguros que existe, se mueve a nuestro favor. La oración tiene ese gran poder, mover ese mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, todos los guerreros de Dios se están moviendo todo el tiempo a favor nuestro, a favor de los hijos de Dios, a favor de los siervos de Dios. Pero esa oración no la utilicemos como último recurso. Es decir, cuando todo lo demás nos falló. No, utilicémosla como el primer recurso y el único recurso del que estamos seguros que moverá el cielo y traerá respuesta y solución a lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, a nuestros problemas, a las circunstancias que todos los días todos vivimos. Porque para Dios todo es posible. Lo que no es posible para nosotros, haciendo como hijos de Dios nuestro mejor esfuerzo, para Él es muy fácil y es definitivamente posible. Entonces, oremos a nuestro Padre no como último recurso, no oremos cuando estamos del cuello, no oremos cuando nos están asfixiando las deudas y los problemas y las circunstancias. Oremos como esto, en el que estamos seguros que esa oración que nuestro Padre Celestial escucha y nos responde será la solución anticipada, incluso antes de que los problemas lleguen. Si nosotros resumiéramos de alguna manera la enseñanza del apóstol Pablo en este pasaje, quizás podríamos decir, oren por todo y por todos. Esa sería una frase que yo creo que resumiría bastante bien este, este versículo de Efesios, que dice que nuestra oración debe ser constante. Realmente, para nosotros hoy día, como hijos de Dios, cualquier asunto de la vida debería ser manejado en oración. Y mucho más cuando se trata de resistir a las amenazas y enfrentar. La oración podríamos decir que es esa atmósfera en la que un soldado de Cristo debe vivir. Ese es el aire que debe respirar el soldado de Cristo, es decir, nosotros, porque todos nosotros somos soldados de Cristo como hijos de Dios que somos. Los creyentes debemos orar constantemente, dice el versículo, es decir, tiempo, en todo tiempo. Nosotros humanamente tendemos a orar ante las necesidades, como respuesta a una necesidad. Tuve un problema, algo se me salió de las manos, entonces muchas veces es cuando nos acordamos de orar. Por eso la reflexión que hacía hace un minuto. Oramos ante la necesidad, en medio de las crisis que surgen en la vida, etcétera, frente a cada problema de cada día. Sin embargo, la Biblia dice que debemos orar sin cesar, que debemos orar siempre entre cosas, porque siempre estamos expresentaciones de Satanás a sus ataques y siempre, como consecuencia, ataviarnos con la armadura de Dios. Pero ¿qué significa
¿Qué significa vestirse de la armadura de Dios? La palabra. Significa vivir en la verdad, significa practicar la justicia, predicar el evangelio, mantener la fe, promoviendo la paz. Significa no olvidarnos de la promesa de salvación que tenemos de Dios siempre que seamos obedientes a su palabra. Recordemos la cita, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No son poderosas por sí solas, son poderosas en Dios. La oración de tal manera es un arma espiritual, como lo vemos en este contexto, y como arma que es, debemos aprender a usarla. El soldado cuando entra a las filas tiene una forma exigente, un entrenamiento muy exigente, y parte de eso es aprender a usar las armas. El soldado nunca abandona su fusil. ¿Y cómo debemos usar las armas espirituales? Pablo en 2 cuando vamos a 2 10, él nos explica detalladamente cómo hacerlo. Pero siempre lo hacemos y siempre lo entendemos partiendo de la palabra de Dios. Y a partir de la palabra de Dios lo que tenemos que hacer es meditarla, escudriñarla, es aplicarla a nuestra vida, creer en esa palabra y como consecuencia de eso dar testimonio a través de nuestros actos como hijos de Dios. De manera que si logramos hacerlo, dice la palabra también, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Demos testimonio con nuestros actos, hermanos, de ser verdaderamente hijos de Dios y ser soldados de Cristo. Entonces, la invitación, hermanos, es a ser diligentes en entender la importancia de estas armas que espiritualmente nosotros tenemos, que Dios nos ha dado para librar esta guerra, para librar cada una de las batallas que conforman esa guerra grande que tenemos contra Satanás. Seamos diligentes en revestirnos espiritualmente con la armadura de Dios, sabiendo que peleamos todos los días esa batalla contra el enemigo y contra todos los aliados del enemigo. Orar en todo tiempo, hermanos, significa orar en cada oportunidad que tenemos. Y cuando uno se pone a pensar, hermanos, la vida entera es una oportunidad para poder orar. Vean, la tristeza es una oportunidad para buscar el consuelo de Dios. La alegría es una oportunidad para darle gracias. Cuando estamos enfermos, tenemos la gran oportunidad para en oración pedir sanidad o pedir alivio a nuestras enfermedades. Pero también la salud es una gran oportunidad para alabarle, para adorarle, para darle gracias. La salud es una gran bendición. Los conflictos son una oportunidad para clamar por sabiduría para resolverlos. Y la tentación es otra oportunidad para pedir la ayuda de Dios. Y allí el Espíritu Santo siempre estará presente para redarguirnos. En general, todas las cosas buenas que nos suceden son una oportunidad para dar gracias a Dios. Y hasta el peligro es una oportunidad para pedir su protección. De manera que cuando decimos en todo tiempo, en cada oportunidad, la vida está llena de oportunidades para orar a Dios por cualquiera de las cosas que nos suceden. Entonces, veamos que sí tenemos por qué orar, por quién orar, cuándo orar, cómo orar. Dice el versículo, eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu.
Esa oración y súplica en el Espíritu significa presentar ante Dios nuestros anhelos, pero no de manera egoísta, sino muy por el contrario, pensando siempre primero en nuestros hermanos y especialmente por el Espíritu, de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto nos va a garantizar que esa oración llegue a nuestro Padre, que Él la escuche y que siempre nos responda. Y normalmente esa respuesta, como les digo y les doy testimonio, va a ser mucho mejor, mucho más allá de lo que nosotros mismos estamos esperando en nuestra oración. De manera que ese combate contra el enemigo y contra sus huestes de maldad es un asunto continuo. En esa guerra no hay tregua. Por esa razón nuestra oración debe ser constante y debe ser incansable. Y Jesús nos dio ejemplo de ser un hombre de oración. Jesús siempre oraba al Padre, pidiendo que se hiciera su voluntad, aún en los momentos más difíciles, con intensidad. En medio de su gran sufrimiento durante la pasión, Jesús oraba aún más intensamente, pero él oró siempre antes de los momentos decisivos en su misión. En Lucas hay muchos versículos y muchos capítulos inclusive donde nos muestra que antes de todos esos grandes momentos Jesús se apartaba a orar. Lo vemos antes del bautismo en Lucas capítulo 3, antes de la transfiguración en el capítulo 9, en el capítulo 22 durante toda la pasión, que fueron momentos críticos, difíciles, pero allí en esos momentos más duros, con más intensidad y con más decisión, él oraba. Y nunca declinó, nunca, a pesar de las circunstancias, porque nunca ser humano alguno ha sufrido lo que sufrió Jesús durante ese tiempo de pasión previo a la entrega de su vida. Allí él nunca desfalleció y siempre oraba al Padre eh, con la voluntad del Padre y para que se cumpliera la palabra. Cuando eligió a sus apóstoles, siempre se apartaba a lugares más solitarios, buscando esa intimidad y esa soledad con el Señor. Incluso eh, antes de obrar milagros, como con la resurrección de Lázaro, como nos lo ilustra Juan en el capítulo 11. Entonces, hermanos, aprendamos del Maestro de Maestros. Y cuando tengamos esos anhelos en nuestro corazón o cuando estemos enfrentando esos problemas, cuando deseemos orientación para tomar una decisión importante en nuestras vidas, acudamos a aquel que tiene todo el poder para hacerlo todo, que es nuestro Dios todopoderoso. Dios nos ha hecho muchas promesas. Ahora, cuando estábamos en el tiempo de alabanza, Junior hacía mención de esas promesas que hemos recibido de Dios. Entonces, quiero decirles, hermanos, oremos con esas promesas a través de sus profetas. Pero si no hemos recibido una palabra de Él a través de un profeta, tenemos muchas en la palabra. Y esas son promesas para todos nosotros, para todos sus hijos. Y como hijos de Dios que somos herederos de sus promesas. De manera que tomemos nuestras promesas de salud, de vida eterna, de paz, de prosperidad, de protección, de felicidad, en fin, todas esas promesas que Él nos hace y oremos por ellas. En esa batalla que enfrentamos, nosotros no estamos solos, aún estamos derrotados, porque nuestro Padre Celestial va delante nuestro y Él mostrará su brazo de poder, obrando a favor nuestro. Él va delante nuestro como poderoso gigante y el enemigo en el nombre de Jesús está derrotado. De manera, hermanos, que veamos que siempre que estemos enfrentando un panorama difícil, situaciones, circunstancias extremas, por muy difícil que nos parezca dentro de nuestra perspectiva humana, de nuestra dimensión humana,
recordemos que la oración puede cambiarlo todo, porque cuando oramos al Padre y esa oración a Él tiene todo el poder para cambiar todas esas circunstancias. Somos hijos del Rey de Reyes, hermanos. Entonces, cuando entendemos que estamos enfrentando una guerra espiritual, pues hay dos: está el reino de Dios y está el de Satanás, el del enemigo. Y esa batalla es por las almas de los hombres, hermanos. Entonces, vale la pena preguntarnos si nosotros, cada uno de nosotros, tiene parte en esa guerra, porque a veces vamos por la vida como, sí, pues viviéndola lo mejor que se puede, pero a veces no somos conscientes de todo el entorno, especialmente el espiritual que nos está rodeando. Y definitivamente nosotros tenemos parte en esa guerra. Y nuestra parte es que seamos buenos soldados para que Dios nos pueda usar en la batalla contra el enemigo. Él puede hacerlo. De hecho, digo, nosotros somos parte como cuerpo de Cristo y como soldados de Cristo, somos parte de esa batalla. Y nuestra misión es, decía al comienzo, estar firmes en la oración, estar firmes siendo obedientes a su palabra, estar firmes como soldados teniendo nuestras armas listas, pues todos los creyentes hacemos parte de esa guerra. Entonces, hermanos, los invito a no ser pasivos, sino a tomar las armas, a interceder por nuestros hermanos, seguros que también nuestros hermanos lo están haciendo por nosotros. Perdón. Cuando nosotros intercedemos, oramos por nuestros familiares, oramos por nuestros amigos que aún no son salvos, oramos por nuestros pastores y por quienes predican el evangelio alrededor del mundo. Oramos por nuestros gobernantes, oramos por los enfermos, oramos por nuestra patria, oramos por Israel. De manera, hermanos, que sí tenemos por quién y por qué orar, como les decía hace un momento. Y esto nos invita a que nuestra oración no sea esa oración express en la que de pronto en la madrugada dedicamos unos cortos minutos para pedir por nuestras necesidades. Vayamos cambiando un poco el esquema. Vayamos tomando todos estos elementos para enriquecer nuestra oración y que cada vez sea más fuerte y que cada vez espiritualmente crezcamos mucho más y seamos más aceptos delante de nuestro Padre Celestial. Hay mucho por qué orar, hay muchos por quienes orar, hay muchas razones para orar, hay muchísimo por qué dar gracias, como lo decíamos hace un momento. Y efectivamente nosotros tenemos en el Señor Jesús nuestro gran intercesor en el cielo. Oramos al Padre en su nombre, por lo que Jesús es, por lo que Él ha hecho, es que Dios nos oye y responde a nuestra. Tenemos un gran intercesor dentro de nosotros, en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Y aquí cabe la cita de Romanos 8, donde nos recuerda que orar como conviene no sabemos. Él nos auxilia, Él nos ayuda en nuestra oración. Hace unos días estaba escuchando una prédica de un pastor, el pastor Raúl Justiniano, por invitación que nos hizo el pastor Diego para acudir a esas enseñanzas. Y quisiera compartir con ustedes hoy algo que muy sencilla y muy claramente el pastor Justiniano explica. Vamos a aplicar. Una de esas conclusiones era que
Las tres son el carácter, el corazón y la cultura. Y entonces a mí me llamó mucho la atención escuchar al pastor hablar de la cultura en este entorno, digamos, en este marco, y le puse mucha atención. Y de alguna manera lo que él nos quería explicar, y quiero decirlo muy brevemente, es que nosotros como individuos, como seres humanos, somos el producto de esas tres Cs. El carácter, que es la manifestación de nuestro interior, de lo que nosotros somos como personas en nuestro interior, de nuestros rasgos de personalidad. El corazón, la segunda C, que es nuestra esencia. Y la cultura, que se refiere a nuestro entorno, es decir, cómo el entorno en el que nosotros nos movemos nos afecta y nos impacta de alguna manera. Entonces, como somos el producto de ese interior, de esa esencia y de ese entorno, nosotros acudimos a la intimidad con Dios todos completos. Es decir, esa búsqueda, como lo decíamos hace un momento, no es un ritual, no es porque llegó tal hora que voy a hablar con el Señor, no es algo parcial, sino que debemos involucrarnos, debemos hacer una inmersión en todo ese espacio de alabanza, de adoración, de agradecimiento con Dios, pero como producto de todo lo que realmente somos, porque somos integrales. Entonces, la invitación del pastor Justiniano era: hermano, acuda a esa intimidad con Dios íntegro, acuda no solo íntegro en su testimonio, sino todo usted, su interior, su entorno y su esencia. Entonces, hermanos, digamos ya para ir finalizando, estamos terminando, como diría el pastor Diego, de manera, hermano, que si usted quiere alcanzar lo inalcanzable, si quiere ganarle esa batalla que está luchando contra el enemigo, si quiere hacer posible lo imposible, si quiere hacer, digámoslo, fácil lo que en nuestra perspectiva parece tan difícil, pues ore, interceda, busque la intimidad con Dios. Yo les aseguro hoy que si lo hacemos, nuestro Padre Celestial nos va a respaldar. Él nos escucha, Él nos responde, Él nos respalda. Muchísimas gracias, hermanos. Eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su paciencia y por este espacio que me han permitido para compartir con ustedes. Bendiciones para todos.